Comprender las diferencias y características de los problemas que enferman nuestra sociedad y cómo manejarlos adecuadamente para mejorar la calidad de vida de quienes lo experimentan es lo que a continuación compartimos en las sabias recomendaciones del pastor Rafael Felo Vázquez en Desafíos Actuales. Muchas bendiciones, que la gracia del Señor te acompañe cada día. Qué bueno volverte a saludar en este día del Señor. Este es el pastor Rafael Felo Vázquez Urquía, por gracia del Señor, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal en La Parguera de Lajas, y por su misericordia, presbítero del distrito de Mayagüez. También ayudando allí como pastor interino en la iglesia de Maricao, Pueblo. Una bendición compartir contigo en este lunes, día de fiesta, pero estamos aquí para compartir a Cristo. Qué bueno que estás en sintonía con esta programación, este espacio de 96.9, la emisora que te hace bien, Desafíos Actuales, que lo puedes ver o escuchar por la emisora o verlo por las redes sociales, el Facebook Live de la emisora o el mío personal, y también retransmitido los miércoles de la noche por Triunfo, por EBN, Canal Televisión. Así que es una bendición compartir contigo en este segundo programa de este año. Es un gozo, es un disfrute compartir a través de los comentarios, a través de los mensajes que me envían, las llamadas que llegan de lo que Dios hace a través de este programa. Qué bueno. Este día estamos en una continuidad del lunes pasado. El lunes pasado estuvimos dialogando un tema, un desafío que tenemos, y es a crecer. Nuestra organización, la Iglesia de Dios Pentecostal, tiene como lema para este año, crezcamos. Y partiendo de ese lema, el lunes pasado estuvimos hablando de los factores que limitan el crecimiento. Y hoy quiero dar continuidad a ese tema y vamos a estar hablando acerca de las condiciones óptimas que tenemos para crecer. Unas condiciones que supone que estén favorables. Cada vez que yo voy a trabajar una planta, me gusta la horticultura, cada vez que voy a trabajar una planta, hay que bregar con el sustrato, hay que bregar con las raíces, hay que bregar con el tiesto para tener las condiciones óptimas para que esa planta se pueda ubicar. Inclusive, buscar el lugar adecuado, porque unas son de sol directo, otras son de luz indirecta, otras son de sombra. Y depende de dónde esté, es que yo puedo tener un crecimiento deseado y algo que se expande. Así que estamos hoy en este programa de Desafíos Actuales. Las condiciones óptimas para que haya crecimiento. ¿Qué debo tener para que mi vida, mi iglesia, mi ministerio pueda crecer? Así que esperamos que el Señor sea de bendición para con nosotros y podamos trabajarlo. Como digo cada lunes, este programa es para crear pensamiento crítico acerca de cosas que tenemos que enfrentar, cosas que tenemos que trabajar para poder ser efectivos en lo que Dios nos ha delegado y entregado. Así que vamos a comenzar en esta mañana. Voy a hablarte de varios bases que tenemos que tener, y en cada base algunos subtemas que deben estar en esa base. La primera base, y esto es fundamental e importante, es la base espiritual. Primero tengo una base espiritual, es una dependencia total de Dios. Lo más importante, la condición, es la total dependencia de Dios. La iglesia no es una institución humana. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es guiada por el Espíritu Santo. Para crecer, la iglesia debe tener personas que oren, que ayunen, que tengan la voluntad de Dios. Y esto incluye tres cosas. Esta primera base espiritual, esa dependencia total de Dios, incluye tres cosas. Número uno, una oración persistente. Hablamos que el primer elemento que evita el crecimiento es la falta de oración. Pues una condición óptima para que haya crecimiento es la constante oración. La Biblia me dice que antes de que llegara el advenimiento del Espíritu Santo, estaba el grupo orando constantemente. Nos demuestra que la oración es fundamental para que haya algo de crecimiento, para que funcione, como pasó con esa primitiva. Así que esa primera base tiene que ser con una oración persistente. ¿Qué es una oración persistente? Una oración continua, una oración que no cambia, que no caduca hasta ver el resultado de lo que Dios tiene para con nosotros. Dentro de esa línea de lo que es la base espiritual, segundo punto
es una santidad personal y comunitaria. Tiene que haber un testimonio congruente de lo que yo digo y lo que yo hago. Yo necesito para esa base espiritual, para que haya crecimiento, atraer a otros a la fe, porque lo que yo hago es lo que yo soy y lo que yo soy es lo que yo hago. Tenemos un fenómeno en el siglo XXI y es que la gente quiere cambiar lo que hace y no quiere cambiar lo que es. Cuando vamos a relaciones de parejas, la gente quiere cambiar para ser aprobado o aceptado por el cónyuge. Los novios quieren hacer cambios para ser aceptados por los cónyuges. El problema es que estás tratando de hacer cambios en lo que haces, pero sigues siendo la misma persona. Y un día te vas a cansar de hacer lo que no eres. Por eso, la santidad personal y la comunitaria es un testimonio de que ya yo cambié. Es una transformación. No quiero la aprobación del hombre, quiero la aprobación de Dios. Y al tener la aprobación de Dios, tengo la aprobación del hombre. Por consiguiente, esa base espiritual tiene que estar trabajada con una santidad personal. Y la santidad es un tema relevante en la vida cristiana para que haya crecimiento. Tercer punto en esa base espiritual, esa primera base, esa base espiritual, es una sumisión total al Espíritu Santo. Solo con la guianza del Espíritu podemos tomar decisiones acertadas y podemos cumplir la misión con autoridad y con poder. Sin Espíritu Santo estamos dando un viaje al vacío que no tiene un resultado porque la iglesia le pertenece a Cristo. Por eso es importante entender que nuestra iglesia no es un conglomerado humano de gente, sino que es el cuerpo místico de Cristo. Así que esa primera base es importante, es fundamental, en una condición óptima para que haya crecimiento. La primera base espiritual, dependencia total de Dios. Así que en esta trayectoria de estudio que estamos trayendo, la segunda base es una visión clara y un compromiso. Una visión clara. La iglesia, hablamos la semana anterior, que la iglesia que no tiene visión se estanca. Por consiguiente, hay tres cosas que yo necesito para que haya una visión clara y un compromiso. Primera cosa, una visión bíblica y global. Entender que nuestro objetivo es hacer discípulos, no solamente asistentes. Las nuevas iglesias del siglo XXI ya no hablan de miembros ni de discípulos, habla de asistentes. Y lo que yo quiero es tener asistentes. Pero la visión bíblica es que habrá una congregación y habrá un pastor, un rebaño y un pastor. Entender cuál es el objetivo es importante y es ir y hacer discípulos. Así que esa base de comunicación necesito tener una visión bíblica y global. Número 2, un compromiso del liderazgo. Para que la visión y la misión se puedan cumplir, necesito que el liderazgo esté comprometido. Y para eso los líderes tienen que ser inspirados y tienen que moldearse y modelar la visión para la congregación. Así que yo necesito transmitir, crear la visión, que los líderes la comprometan y tercero, una comunicación efectiva. La iglesia tiene que saber para dónde vamos, cuál es la visión. Una visión clara debe ser compartida y entendida por todos los miembros. El programa de la Liga Bíblica, que se llama Mejores Iglesias, que es un excelente programa, lo que hace es auscultar al liderato y a la iglesia si conoce la visión, la misión de la iglesia y el programa de la iglesia. En ocasiones nos encontramos con congregaciones que no conocen para qué están allí, no conocen cuál es la finalidad de la iglesia, no conocen los proyectos de la iglesia, no conocen las metas de la iglesia. Así que esa segunda base es una visión clara y un compromiso con la misión. Pero para eso tiene que haber una visión bíblica, tiene que haber un compromiso de liderazgo y tiene que haber una comunicación efectiva. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde es nuestro norte? ¿Cuál es lo que nos corresponde hacer? Así que Dios nos ayude. Primero, la base espiritual, una dependencia total de Dios. Y segundo, una segunda base, una visión clara y compromiso con la misión. Número 3, para que haya crecimiento, necesito una tercera base. Una comunidad sana y relacional. El crecimiento ocurre cuando las personas encuentran en la iglesia una comunidad auténtica
donde se sienten amados. Para eso necesito 3 cosas también. Como te dije, cada base tiene 3 áreas. Número 1, relaciones auténticas. La iglesia primitiva tuvo un crecimiento, que es el modelo que tenemos, un crecimiento porque vivían en comunión, compartían sus bienes, se cuidaban mutuamente. Una comunidad de fe con relaciones auténticas, sinceras, donde los malos entendidos se resuelven, donde las malas interpretaciones se minimizan, donde el amor fluye, donde podemos compartir aunque pensemos diferentes. La unidad no es uniformidad, tenemos un mismo espíritu, una misma visión, un mismo propósito, un mismo Dios, una misma fe. Caminamos en esa línea, en relaciones auténticas, ¿verdad? Y la trabajamos. Quiero que me entiendan lo que voy a decir ahora, para que no se interprete incorrectamente. Para tener una comunidad sana y relacional, necesito inclusión y acogida. Y la palabra inclusión puede sonar disonante al oído de las personas, porque no hablo de admitir pecado, sino de que las personas que lleguen se sientan parte de la congregación, bienvenidos, independientemente de dónde llegaron. Hay unos que vienen de una vida culturalmente correcta, hay unos que vienen practicando delitos y pecados abundantes, hay unos que vienen con una vida socialmente correcta, hay otros que vienen saliendo de la cárcel. Cuando hablo de inclusión, lo que hablo es que no importa de dónde viniste, tú estás siendo recibido, acogido en el cuerpo de Cristo. Y eso es fundamental. Donde no hay acepción de personas, donde todo el mundo tiene espacio y donde puedo crear relaciones sustentables y sanas porque te acogemos en el cuerpo de Cristo. Y en esa comunidad sana y relacional, un tercer punto importante es el cuidado pastoral. El cuidado pastoral, lo hemos hablado anteriormente, no es una función exclusiva del pastor, sino que un liderazgo que se fomenta en una comunidad saludable que está pendiente a las necesidades de la comunidad, de la nueva, de la que está, de la que estuvo, de las que llegan. Así que yo creo una comunidad sana y una comunidad relacional cuando creo relaciones auténticas, acojo al que llega y practicamos el cuidado pastoral. El cuidado pastoral consiste en visitas, en mensajes, en llamadas, en oraciones, en acogida, en consejería, en cuidado, sin llegar al hostigamiento, sin llegar a la crítica, sin llegar a empujar a la gente a lo que no quiere hacer. Estar disponible. La capellanía es cuidado pastoral. La capellanía es saber estar. Y cuando yo creo una comunidad que está relacionada y que está sana, la gente que llega se quiere quedar y se expande el reino de Dios. Y los que están se comprometen a trabajar por el reino de Dios. Y eso produce crecimiento. Así que necesito crear un sustrato para que las plantas que lleguen allí puedan crecer. Repaso. Número 1, dependencia total de Dios. Una visión bíblica clara, con un compromiso. Y número 3, que cree una comunidad sana y relacional. Experiencias que he podido ver, gracias a Dios que no son la mayoría, que hay congregaciones, hay comunidades de fe donde la norma es el problema y el chisme, donde hay divisiones. Practican una apariencia de piedad, pero en las prácticas hay mucha división. Hay mucha tiranía. Personas que no toleran la diferencia de pensamientos. Y eso no produce crecimiento. Por eso, para que haya el crecimiento, necesito unas condiciones óptimas para poderla trabajar. El 4, necesito, ya que creé estas condiciones, estas bases, enfocarme en la enseñanza y en el discipulado. La iglesia no solo debe crecer en unas áreas, debe crecer en la profundidad del conocimiento. Pero quiero señalar algo. No es conocimiento, es comprensión. El discipulado tiene que ir manejado a comprender la verdad bíblica. Porque a veces nos aprendemos Biblia. No tenemos una relación de experiencia con Dios. Así que el discipulado no solamente es un conocimiento profundo, sino una comprensión de ese conocimiento. Una comprensión profunda de ese conocimiento. Por eso, para que ese enfoque en la enseñanza y el discipulado sea efectivo,
3 cosas también. Número 1, debe haber una predicación sólida y bíblica. No puedo pararme frente a un altar para hablar lo que yo pienso o lo que salga en el momento. Debo prepararme en comunión, en oración. Una predicación sólida y bíblica es el fundamento para que haya crecimiento espiritual. Una palabra que confronte al ser humano, que motive, que aliente, que fortalezca, que renueve el ser humano. Que lo haga pensar en ser diferente, a querer parecerse a Cristo. Por consiguiente, ese enfoque en la enseñanza implica esa predicación sólida, bíblica, teológica, correctamente. Segundo, que haya programas de discipulado, que hemos hablado ya varias veces, porque los nuevos creyentes, los que están en el medio, tienen que alcanzar la madurez. Hay una dificultad. En algunas iglesias, el discipulado solamente es exclusivo para hacer la persona miembro de la iglesia. Una vez se hace miembro, se acabó el discipulado. Una vez se hace miembro, ese miembro puede ser miembro de junta, presidente, líder, maestro, adorador. Pero esa persona no llegó a madurez, no llegó a identificar el propósito. Y entonces, una vez se convierte, se hace miembro, se acabó todo el discipulado y lo único es la prédica. La persona, después que se hace parte de la comunidad de fe, necesita crecer hasta alcanzar madurez, crecimiento profundo, adiestramiento. Por consiguiente, tiene que haber un programa de discipulado para nuevos convertidos, pero tiene que haber un programa de discipulado para familias, para jóvenes, para gente normal de la iglesia, para que alcance madurez. Y tercero, en ese enfoque de enseñanza, equipar a los santos. Como dice Efesios 4, capítulo 12, preparar a los creyentes para el ministerio fortalece el cuerpo de Cristo. ¿Para qué son los dones? Para que el cuerpo de Cristo sea edificado. ¿Para qué son los dones ministeriales? Para edificar y para que todos alcancemos la estatura de Cristo. Así que es importante que, aparte de la dependencia en Dios, de la visión global de lo que Dios quiere hacer con nuestra congregación, de esa comunidad sana y relacional, nosotros tengamos un enfoque totalmente bíblico de enseñanza profundo y de discipulado. Creo las condiciones necesarias, creo las condiciones óptimas para poder laborar el área para que el crecimiento se dé como algo natural y normal. Cuando un niño nace, inmediatamente empieza a crecer. Se evalúa el peso, se evalúa la estatura, la ropa cambia y va creciendo. Eso es un niño saludable. Las condiciones, el cuidado, la leche materna, la atención médica, las condiciones acelera un crecimiento sostenido, saludable, sin enfermedad, sin complicaciones, porque las condiciones se proveen para hacer eso. Necesitamos nosotros entonces crear esos espacios para que haya crecimiento, pero también crearlo en tu vida. Esto no es solamente para la iglesia, esto es para la vida personal. Permíteme hacer un paréntesis para la vida personal y repasar estos 3 puntos en la vida personal. Yo no voy a crecer hasta que yo como individuo dependa totalmente de Dios. La caída de algunos ministerios es porque trabajando para Dios se olvidaron a Dios. Trabajando para el Señor, olvidaron el espacio con Dios. Por eso es importante que yo, para crecer en todas mis áreas, necesito dependencia total de Dios. Lo que yo hago es lo que soy, y lo que soy es lo que yo hago. Segundo, sé para dónde voy, conozco mi propósito. El propósito no es lo que yo hago. El propósito es lo que el Señor me permite trabajar en el reino de Dios. Déjame explicarlo mejor. Ser pastor no es mi propósito, esa es mi función. A través del pastorado yo cumplo mi propósito, que es restaurar vidas. Dios me ha permitido trabajar con restauración familiar, trabajar con familias pastorales. Ese es mi propósito. Y el pastorado me permite funcionar en mi propósito. Cuando yo sé para dónde voy, puedo ser efectivo en lo que hago. Tercero, en la plano personal, tengo que sanar mis relaciones con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, mis familiares, mis hermanos, aún los que son mis enemigos, aún los que hablan de mí,
aún los que no están contentos conmigo. Tienes que sanar porque si no, no creces. Tienes que tener una relación saludable en todas las áreas. Cuenta con amigos, habla con compañeros pastores. Es que no hay crecimiento si yo estoy lleno de amargura, de dolor, de coraje, de resentimiento, de tristeza, de frustraciones, de rechazo. No hay. Por consiguiente, esto funciona para el cuerpo de Cristo como iglesia, pero también funciona para mí como individuo. Yo necesito depender de Dios, saber lo que Dios ha depositado en mis manos y yo sanar mis relaciones. Y la única forma es perdonar, pasar la página, crecer en Dios, establecerte en Dios. Y cuando yo hago eso, trabajo mi vida. Y el cuarto que tocamos en el plano personal, yo necesito crecer en el estudio bíblico, crecer en la enseñanza, apropiarme de la comprensión del conocimiento de Cristo. El día que tú digas que ya sabes todo, ese día terminaste y moriste. Cada día uno aprende, la palabra es fresca. Hay un reto personal. Yo soy pastor hace 23 años de la misma iglesia. Predicar un mensaje que no sea repetitivo es un reto. Son 23 años, 52 domingos, predicando a la misma iglesia. Pues entonces, la Biblia es una fuente inagotable. Todavía hay palabra fresca. Y eso te hace crecer. Cuando tú estás fundamentado en la palabra, puedes crecer en el Señor. Así que tengo que tener condiciones óptimas para que la semilla que se siembre en mí, o en mi congregación, o en tu ministerio, o en tu familia, produzca abundantemente. Yo cuando siembro una planta, como te digo, mi hobby es sembrar plantitas. Cuando siembro una planta, yo quiero que crezca, quiero que tenga hojas grandes, quiero que tenga flores, las que tienen flores. Y lo trabajo para que funcione. Quiero que crezca mi iglesia, quiero que crezca mi familia, quiero crecer yo, no para competir con nadie, porque es la meta de que lo que llegue a tu mano, hazlo conforme a tus fuerzas. Así que tenemos 4 áreas que son 4 bases para poderlas trabajar como congregación y el individual. El quinto es la adaptabilidad y el uso estratégico de mis recursos. Ya que puse las bases, ahora voy a la parte práctica. Adaptarme y estratégicamente usar lo que tengo. Quisiera tener más. Lo que tengo es lo que tengo. Lo que tengo es lo que hay. Me encantaría tener otras cosas, pero no las tengo. Trabajo con eso. Así que, número 1, voy a identificar las necesidades locales. Como comunidad de fe en la iglesia, tengo desafíos únicos. Y entonces la iglesia tiene que ofrecer soluciones relevantes a la comunidad donde yo estoy. Yo estoy como pastor en Parguera. Por estas semanas atiendo la iglesia de Maricao. Una está en la playa, en la costa, y una está en la cordillera central. Son la misma iglesia de la misma organización, gente linda en ambas, necesidades diferentes. Entonces, cuando tú te adaptas y usas estratégicamente los recursos que tienes, identifica las necesidades locales. Yo sé las necesidades que hay en Parguera. En Parguera hay unas cosas que hay que trabajar, que hay que atender y se trabajan. Número 2, una gestión eficiente de recursos. Maximiza tus dones, maximiza tus talentos, maximiza los bienes de la congregación. No quiero que me malentiendas. Tú no manipulas al espíritu. No me malentiendas. Pero el profeta o el que tiene el don, administra el don. Hay dones espirituales, pero hay dones administrativos. Los de Romanos capítulo 12 son dones administrativos. Dones de repartir, de presidir, de misericordia. Esos dones se optimizan. Si tú entiendes, porque hay personas que saben que Dios le dio un don de servicio, un don de presidir, un don de repartir, que son dones administrativos. Tú lo conoces, gestiona eficientemente maximizar eso que Dios te dio. Los talentos que tienes, Dios te preparó para eso. Y los bienes que tienes en la congregación, optimízalos. No tienes que tener muchísimo. Lo que tienes, amplíalo. Y tercero, aprovecha la tecnología, que hemos hablado ya mucho de eso, no voy a entrar mucho en ese detalle. Pero cuando yo tengo eso, yo me adapto y uso estratégicamente los recursos que tengo y optimizo lo que tengo. Hay iglesias que tienen muchas facilidades, hay iglesias que tienen pocas facilidades. Nos adaptamos, no hay excusa.
y nos comprometemos. Así que no te vayas. Estamos en tu programa Desafíos Actuales, hablando de condiciones óptimas para crecer. En unos minutos regresamos. Te espero. Dios te bendiga. Dios te bendiga nuevamente. Qué bueno que continúas en sintonía con esta tu emisora que te hace bien, 96.9 Triunfo FM. Y qué bueno que continúas también conectado al Facebook, sea de la emisora o el mío personal. Y saludo a aquellos que nos ven a través de EBN Canal Televisión los miércoles en la noche. Qué bueno que estás en este programa de Desafíos Actuales. Estamos hablando hoy, la segunda parte del programa de la semana anterior, de las condiciones óptimas para producir crecimiento. A resumen, hemos hablado 4 bases. Una de ellas, dependencia total de Dios. La número 2, una visión clara y un compromiso acerca de la visión que Dios te ha dado. Número 3, crear una comunidad sana y relacional. Y número 4, enfocarte en una enseñanza y en un discipulado bíblico y directo. Y lo hablábamos en el término de congregación y en el término personal, porque el llamado a crecer es en todas las áreas. Queremos romper la línea que solamente es en lo numérico. En lo numérico es un área para crecer, pero hay que crecer en todas las áreas. El crecimiento sistemático, sostenido e integral implica que crezcas en número, en sabiduría, en conocimiento, en familia, en provisión, en justicia, en santidad, en lo personal, en todas las áreas. Un cristiano redondeado es que se expande por todas las áreas. Mental, psicológicamente, en relaciones, en salud física, en salud espiritual, en todas las áreas va creciendo. El último que hablamos, antes de irnos a la pausa, fue la adaptabilidad y el uso estratégico de lo que tienes. La Biblia dice que Pablo dijo, he aprendido a vivir en abundancia y he aprendido a vivir en escasez. Y en todo me gozo. Los recursos que tengo es con lo que cuento. Recursos de talento, recursos de capacidad, recursos de estudio, recursos de facilidades, recursos económicos, recursos de estrategia. Eso lo voy a usar. No voy a soñar con el recurso de mi hermano, que tiene mucho más que yo. Voy a usar lo que tengo y lo voy a optimizar. ¿Cómo optimizo? Y de paso aquí, estoy identificando necesidades. Lo estoy ahora aplicando a mi plano personal porque en la intervención anterior lo aplicamos al plano congregacional. Yo voy a identificar qué áreas en mi vida necesito mejorar, optimizar. Voy a trabajar conmigo para identificar con el Espíritu Santo como mi ayudante qué áreas necesito darle refuerzo. Y ahí tengo que entrar. Cuando yo hago una evaluación honesta, una evaluación correcta, una evaluación fría en el aspecto de que no me emociono, voy a encontrar las necesidades que tengo. Y cuando las empiezo a suplir con la presencia del Señor, crezco. También voy a buscar cómo yo resuelvo eso. Yo no puedo decir que voy a estudiar un doctorado en una universidad americana que es súper cara porque no tengo el recurso económico, pero puedo entonces buscar otra alternativa para alcanzar conocimiento según mis recursos y puedo adquirir conocimiento. Así que aprovecho la tecnología, aprovecho mi recurso que tengo y gestiono según las necesidades particulares, tanto en el plano congregacional como en el plano personal como en el plano familiar, en cada uno, y eso va a producir crecimiento en Dios. Número 6, yo necesito enfocarme en un evangelismo activo y en una manifestación pública de testimonios. Quiero compartir cosas que pueden funcionar para yo crear un evangelismo activo. Número 1, el evangelismo por penetración. Este evangelismo es que yo invito a compartir conmigo personas que tenemos algo en común. Yo soy maestro, por ejemplo, e invito a algunos maestros a compartir una cena, a invitarlos a mi casa, y en esa intervención o en esa relación, yo les presento a Cristo. Soy mecánico, soy doctor, soy conserje, y reúno mis pares, y creo un evangelismo que no lo invité a un culto, no lo invité a una célula, lo invito a una actividad social, a una comida,
y allí yo introduzco a Cristo. Eso se llama evangelismo por penetración. Está el evangelismo relacional, donde yo practico el evangelio o comparto el evangelio a través de relaciones personales. Yo identifico a alguien y yo decido que a esa persona le voy a atender. Te recomiendo que veas la película La Forja. Es una película que trabaja lo que es el evangelismo relacional, donde un hombre que ha sido transformado decide trabajar con un joven rebelde lastimado por relaciones filiales y lo lleva, más después de un año, a tener un encuentro íntimo y personal con Dios. Por consiguiente, es un evangelismo relacional. Cuando yo tengo un evangelismo por penetración, un evangelismo relacional, yo tengo un impacto a la comunidad. Entonces, voy a impactar. ¿Cómo impacto a la comunidad? Con proyectos sociales, con proyectos de ayuda a las necesidades, a defender la defensa que reflejan el conocimiento de Cristo. Nuestra comunidad, el que administra el centro comunal, hace una repartición de regalos y me dice, pastor, ustedes como iglesia, ¿se quieren unir a nosotros? Tenía dos alternativas, decirle que no y que la iglesia hiciera una actividad aparte, o decirle, sí, quiero unirme a través de ti. La iglesia colabora con ellos y ellos reparten a la comunidad y entre los auspiciadores menciona a la iglesia. Entonces la comunidad se hace amiga de la iglesia y la iglesia se hace amiga de la comunidad. Yo no tengo que ser el protagonista, yo soy parte de la comunidad. Cuando nuestra comunidad, que tiene unas condiciones particulares que a lo mejor usted ha escuchado y ha escuchado en estos días mucho, porque la parguera está en boca ahora por las casas flotantes y por los mangles, nuestra comunidad tiene unas necesidades particulares y unas condiciones porque tiene áreas ecológicas muy buenas, una laguna biofosforescente, tiene manglares y tiene casas flotantes. Cuando la comunidad se va a reunir para discutir asuntos de eso, invita a la iglesia. Y la iglesia impacta a la comunidad porque estoy aquí para defender contigo la justicia que requiere la comunidad. Y otro es testimonio de vida. Testimonio de vida. Cuando tienes un testimonio público, tú impactas. Permíteme compartirte un testimonio de nuestra iglesia. 2016 nuestra iglesia se quemó. Remodelamos la iglesia porque cumplía 15 años de ministerio. Hicimos toda una campaña de aniversario. Yo cumplía 15 años. La iglesia cumplía 30 años de fundación como iglesia independiente y 60 de campo de predicación. Así que era una regresión matemática perfecta. 60, 30, 15. Y el obispo de aquel momento, el reverendo Fuentes Valentín, predicó el domingo. El martes no tuvimos culto porque fue la elección donde salió electo el gobernador Ricky Rosselló, y el miércoles se quemó la iglesia. En media hora se consumió la iglesia. Hubo una pérdida de $84,500 en equipo y no teníamos seguro contra incendios. Se dañó todo, excepto la estructura física. Fue un momento bien duro, porque después de renovar la iglesia, estaba recién renovada. Se quemó completamente. Sillas, equipos, consolas, alfombras, no quedó nada. ¿Sabes cuál fue el testimonio? Por 5 días estuvimos sacando escombros. Por 5 días sacando acústicos, lámparas, consolas, sillas, puertas, cristales, equipos de sonido. Llenamos camiones de basura. ¿Sabes cuál fue el testimonio? Que la gente empezó a llegar a donar dinero. Porque el primer día llegamos 62 hermanos. Y mientras sacábamos todo aquello con mucho olor, empezamos a cantar. Y jugábamos, nos pegábamos con la manguera, agua. Y empezábamos a testificar. Y sacábamos sillas cantando, adorando a Dios. No fue que lo hicimos obligado. Empezó a nacer una alabanza independiente de cada uno, sin programarla. Y la comunidad empezó a decir, ¿cómo cantan? Sacando los escombros. ¿Cómo ellos cantan después de perder el templo? ¿Cómo ellos cantan? Y al 5.º día se para una persona y nos trajo unas neveras grandes con Gatorade. Y dijo, cuando se acaben nos llamas para tenerle. Llegó otro con mascarillas. Llegó otro con un cheque. El primer día, el 5.º día, perdón, pero empezaron a llegar. Y la comunidad fue impactada
porque vi un testimonio público. En lugar de cuestionar a Dios, ¿por qué nos quemamos después de haber hecho una restauración? Empezamos a adorar a Dios. En 61 días nos mudamos de nuevo al templo, totalmente renovado con todo nuevo. Y la iglesia solamente aportó del fondo $18,000. El resto llegó la gente, empresarios, contratistas. Uno me dijo, pastor, yo soy descarriado, pero aprendí fundamentos que nunca olvido. Es DJ y yo aprendí a practicar el diezmo. Tengo un contrato con el municipio de Ponce. El contrato es grande. Quiero diezmar a su iglesia. ¿Lo quieren equipo o lo quieren ofrenda? Le dije, como tú quieras. La cotización del equipo fueron $15,000. Nos donó $14,200 en equipo, bocina, líneas, micrófono. Se acabó. Solamente aportamos un poco de dinero. De momento un contratista me dice, quiero donar a mis empleados. Y cambiaron toda la fascia completamente gratis. ¿Sabe lo que pasó eso? Un impacto público, de testimonio público dentro de lo que es un evangelismo activo. ¿Tú quieres crecer? Evangelismo de penetración, evangelismo relacional, impacto a la comunidad y testimonio de vida. Son las condiciones óptimas para que nosotros podamos enfrentarnos a lo que es las condiciones para ver lo que Dios va a hacer. Queremos todos crecer, tenemos que hacer cosas diferentes. Tenemos que hacer cosas que prepare un ambiente, que prepare la plataforma para que la semilla que vas a sembrar nazca, florezca, se expanda y pueda caminar a lo que Dios quiere hacer. Así que es importante, yo establezco bases fundamentales, ¿verdad? Para que todo vaya trabajándose. Crecer y expandirse no depende solo de estrategias humanas. Quiero enfatizar eso. Crecer no tiene que ver con las estrategias que tengo para este año. No depende solo. Las estrategias humanas son una parte. Crecer y expandirse de la iglesia depende de nuestra obediencia a Dios. Depende de nuestra unidad como cuerpo. Depende de nuestra disposición para servir al mundo con amor. Depende de una entrega completa a la dependencia del Espíritu Santo. Cuando yo coloco las cosas en orden y empiezo a ver, a trabajar lo que necesito trabajar, vamos entonces a ver crecimiento. Si seguimos estos principios que acabamos de discutir, si seguimos estos postulados que son bíblicos, no solo nuestra iglesia va a crecer, sino que va a transformar vidas, que va a transformar comunidades, y todo será para la gloria de Dios. Cuando yo creo las condiciones óptimas para que haya un crecimiento, mi comunidad se afecta, mi pueblo se afecta, mi entorno se afecta. El mundo empieza a cambiar el giro, de en lugar de ver al mundo, girar a favor de Cristo. Algo se está moviendo en los aires. Hasta este año 2024, la agenda woke y todo lo que venía asociado a ellos arropó todas las comunicaciones, pero algo empezó a cambiar. Y ahora Disney cesó su programación woke. Empezaron a hacer ajustes. Hay algo espiritual que se está moviendo. No tiene que ver solamente con un cambio político. Es que cuando la iglesia empieza a colocar lo que tiene que colocar, los ambientes empiezan a cambiar. No te enfoques solamente en cuántos tengo en la iglesia, cuántos miembros tengo en la iglesia. En lo personal, no te enfoques en cuántos años llevas en la iglesia. No te enfoques en cuántos puestos has tenido en la iglesia. No te enfoques en los números. Enfócate a cuántos he influenciado, cuánto cambio he producido en mi vida, a cuántos he impactado, a cuántos he llevado al conocimiento de Cristo. Y cuando te enfocas en ese crecimiento que es de experiencia, de madurez, entras a una manifestación poderosa de lo que Dios va a hacer. Eres el instrumento de Dios para lo que Dios va a hacer. Eres el canal que Dios va a usar. Por eso, cuando nos enfocamos y decimos, Señor, yo quiero ser un instrumento para tu gloria. Yo quiero ser parte de lo que tú vas a hacer.
Vamos a crecer. Vamos a expandirnos. Quiero cerrar este momento usándote a Isaías cuando dice, oh estéril, adora. Canta, hija de Sión. Tú que eres llamada estéril, canta. Extiende las estacas, extiende las cortinas. Para que haya crecimiento, antes de ver el crecimiento, hay 3 cosas que debes hacer. Número 1, una actitud de adoración. Dice Isaías 54, canta, a ti que te llaman estéril, canta, que no produces, que no ves nada, que por más que siembras no ves producto, que por más que ves que haces todas las cosas correctas, no ves resultados, canta, adora. No veo nada, adora al Señor. No estoy viendo resultados, llevo años trabajando esto, no veo nada, sigue adorando a Dios, porque a su debido tiempo cosecharás si no desmayas. Es lo que dice Isaías 54. Número 2, amplía las estacas, corre las cortinas. Eso tiene que ver con pensamientos y con actitudes. Así que lo primero que voy a hacer es que tengo un proyecto. Voy a colocar las condiciones para que haya un buen crecimiento. Pero mientras lo vea, mientras no vea nada, yo voy a cantar a Jehová. Yo voy a ampliarme. Antes de que venga el crecimiento, yo voy a extenderme en mis pensamientos, en mis actitudes, en mis acciones. ¿Y sabe lo que dice? Porque te extenderás a la derecha, te extenderás a la izquierda y serás llamada más bienaventurada que la que paría. Aunque estabas estéril en una etapa improductiva, que no veías cambios, que no veías movimiento, que no veías expansión, que no veías lo que Dios iba a hacer, decidiste adorar a Dios. Y adorar no solamente es cantar, adorar es servir, es entregar, es orar, es ayunar, es congregarte. Adorar es todo. No veo nada, pero voy a servir al Señor. Voy a expandir mi mente. Voy a crecer en conocimiento, voy a crecer en actitudes, voy a crecer en santidad. Y prepárate, porque después de corriste las cortinas y corriste las estacas, te llamarán bienaventurada como iglesia, bienaventurado como hombre de Dios, porque te vas a extender a ambos lados y verás el resultado. El asunto es que yo necesito enfocarme en lo correcto, necesito enfocarme en lo que ya Dios determinó para creer en lo que Dios va a hacer. Y cuando yo hago eso, te vas a sorprender. Cuando tú haces eso, hagas eso, te vas a sorprender. Hay momentos que no te das cuenta de los cambios hasta que te paras a ver cómo Dios ha ido llevándote en lo personal, en lo familiar, en lo ministerial, en lo espiritual. Párate un momento para que observes dónde estabas y para dónde llegabas. Movimiento no es sinónimo de desplazamiento. A veces hacemos mucho movimiento, mucha actividad, pero estamos en el mismo lugar. Dios quiere que te desplaces, a que hoy estés en un lugar más alto que ayer. Y quiero decirte algo, amado hermano. Mucho cuidado con el crecimiento. El diablo llevó a Jesús a un lugar alto y le dijo, si te doblas y me adoras, todo esto es tuyo. Ten mucho cuidado. Los lugares altos que podemos llegar, no siempre es Dios quien nos lleva. A veces el diablo nos puede llevar a lugares altos para pedirnos su adoración. Por eso, crece correctamente. Crece en las dimensiones correctas y asegúrate que es Dios el que te lleva en el crecimiento. Y lugar que Dios te lleve es lugar que Dios te va a llevar a permanecer. Confía en lo que Dios va a hacer. Vive a plenitud la presencia del Señor. Permite que Dios expanda tu vida y que este 2025 crezcamos hasta alcanzar la estatura de Cristo. Qué bendición que podamos estar en este programa. Qué bendición que podamos impartir este conocimiento. Si este programa te sirvió de bendición o tú crees que le sirve a alguien, te pido que lo compartas en tus redes sociales. Nos puedes seguir, en la página de Facebook de Triunfo 96.9, en mi línea, en mis redes sociales personales, Facebook e Instagram, Rafael Felo Vázquez Urquía, también el de la iglesia y de DPMI Parguera de Lajas, o al teléfono 787-380-4849. Sé que tendrás un año de victoria. Sé que Dios bendecirá tu vida si entramos a cambiar nuestras vidas, a parecernos a Cristo. Y auguro que será un año de testimonios, de crecimiento y de expansión. Crezcamos
hasta alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Un abrazo, Dios te bendiga, muchas bendiciones. Será hasta la próxima semana. Triunfo 96.9 FM presentó Desafíos Actuales con el pastor Rafael Felo Vázquez. Será hasta la próxima semana.